Hola, ¿qué tal? Pues aquí en otra sesión más de este canal Terapia y Mindfulness Kosher. Y pues me encanta hablar acerca de estas cuestiones de espiritualidad y de ciencia. Y el día de hoy tenemos un tema que hace mucho que quería grabar, pero por cuestiones de tiempo no había podido. Y qué mejor que hoy, que es el 26 de Lul, que nos dice la Torah, el segundo día de la creación, es cuando se crea el firmamento. Y suena muy simple, sin embargo, dice la Torá que Hashem separa entre las aguas superiores y las inferiores y crea el firmamento. Entonces, eso nos da muchísimo para pensar, porque para empezar, por lo menos en la Torá Shebealpe, en la Torá escrita, en la forma más simple de interpretar la Torá, en la forma literal, no viene que se creó ningún agua. Eso para empezar. Habría que investigar más en el Zohar y qué nos dicen nuestros jamín. Aquí lo rescatable es que, bueno, este día se separan las aguas superiores de las inferiores y se crea el firmamento. Podría hablarnos de las dos dimensiones, pero ya Bereshit, la palabra en el principio, ya nos habla de que se crean dos dimensiones. Recuerden que en la creación, cuando se crea algo, de forma literal, algo físico, también se crea algo espiritual. Entonces, se crea el mundo espiritual y se crea el mundo material, se crea el mundo cuántico o se crea el mundo físico, como quieras verlo, ¿no? Físico-biológico. Entonces, pues es muy interesante que nos dice eso de las aguas superiores y las aguas inferiores. Ustedes saben que por décadas, por milenios incluso, estuvo escondido todo esto de los secretos de la Torah, como que estuvo oculto, no estuvo, siempre estuvo ahí, pero no de forma revelada. Y entonces nos dice el Baal Shem Tov, este gran maestro de la mística judía del siglo XVII, que con esta apertura de las aguas superiores se abren y da lugar a las aguas inferiores, pero de todas maneras no nos dice mucho. ¿De qué trata todo esto? Pues las aguas superiores son los secretos del cielo. Y cuando estos gigantes, como el Rashash en Yemen, como el Gra, como el Baal Shem Tov en Ucrania, y no me acuerdo qué otro jajam, eran cuatro pilares grandes del Zohar, de los secretos de la Torah, empiezan a develar estos secretos al mundo, cada quien en diferentes partes, entonces dan lugar a que esos ríos de conocimiento, porque el agua también se le denomina conocimiento y lo vamos a ver el día de hoy en esta clase, entonces esas aguas empiezan a derramar hacia abajo, dando origen a las aguas de abajo. Ahora, aparte del sentido físico que esto pueda tener como un fenómeno como es el agua, también tiene que ver con lo profundo de esto, y es que empieza a revelarse a principios de 1600 los secretos de la Torá. De hecho, desde antes, desde el 1500, Mosés de León en España empieza a activar otra vez todo este conocimiento del Zohar que estaba durmiendo, que estaba durmiendo, que estaba escondido. Y es entonces cuando empiezan estos grandes también, estos cuatro pilares a revelar, y es entonces que se da origen al periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración, siglo XVII, siglo XVIII, muy tarde en el XVII, más bien entrando al XVIII, y después de la Ilustración se da lo que es la Revolución Industrial. Entonces, pues cuando las personas piensan que todo esto de la ciencia es lo que es real, de hecho, la ciencia lo único que ha demostrado hasta ahora es que se tiene que estar ajustando y ajustando y ajustando porque se tiene que estar renovando porque lo que dicen luego se desdicen y lo vuelven a ajustar y lo vuelven a ajustar. Y además es deber de los científicos hacer esto, ¿no? Estar actualizándose cada vez. Y curiosamente los secretos del Zohar no se actualizan, siguen siendo los mismos. Torah Temet, los secretos del Zohar simplemente se van revelando como capas de cebolla y si acaso la ciencia va
ajustándose a lo que dice el Zohar, ¿no? Así que, ¿qué te parece si vemos esta presentación de PowerPoint que ya tenía yo preparada hace un tiempo atrás? Y empezamos a hablar un poquito acerca de lo que es el agua. Así que ponte cómodo en tu asiento y vamos a ver esta presentación. Entonces, en el segundo día, que curiosamente hoy es el día 26 de Elul, que es cuando se crea el firmamento y se separan las aguas, dice que Hashem creó el firmamento y separa esas aguas. Nosotros vemos que el agua es vida. No se puede dar la vida si no hay agua, si no hay oxígeno, eh, uno de los ingredientes del agua. Todos los seres vivos la necesitamos y también los científicos han descubierto que hay mucha agua en el hiperespacio, aunque no lo podamos creer. Y parte de este fenómeno del agua fue empezado a estudiar y una de las casualidades fue que algo pasó en un laboratorio hace unos años, en los años 60. Había en un laboratorio una ampolleta, aquí ven una ampolletita, por ponerlo en sentido figurado, de veneno, que cayó por accidente a un matraz de agua y quedó ahí en ese matraz de agua por 3 días. Se fueron de fin de semana los científicos y cuando los científicos regresan el lunes y se dan cuenta que esa ampolleta de veneno había caído al matraz de agua, la sometieron al agua a pruebas de toxicidad para verificar que el agua no era tóxica y que era apta para beberse. Y se la dieron a un grupo de ratas para beber. Y las ratas que bebieron esta agua murieron. Y las que no bebieron de esta agua estuvieron bien. ¿Ustedes se imaginan por qué? Pues resulta ser que el agua presenta un fenómeno y es que el agua almacena información. La memoria del agua es la capacidad del agua para retener un recuerdo de sustancias previamente disueltas en él, incluso después de un número arbitrario de diluciones en serie. El agua puede almacenar cualquier información. Las moléculas en los grupos se pueden conectar en varias estructuras. Las moléculas del agua se agrupan y se agrupan de diferentes maneras, como un racimo de uvas que se agrupa de diferentes maneras, ¿no? Aunque sea un racimo de uva, pero tiene diferentes formas de agruparse. Entonces, se puede decir que el agua es un cristal líquido porque sus moléculas pueden tener una forma geométrica. En principio básico en el universo es la vibración. Ya lo decía Tesla, ¿no? Si quieres conocer el universo, lo tendrás que conocer en términos de vibración. Todo vibra, hasta las piedras que aparentemente no tienen movimiento, es una vibración. Ya lo hemos visto en otros capítulos de estos YouTubes, que el 99.999% de lo que vemos y de lo que hay en el universo es pura energía y esa energía obviamente resuena, esa energía vibra. Sin resonancia, la vibración no existe, resuena pues. Y en el reino cuántico, algunos le llaman el reino espiritual, en el reino cuántico, las cosas pequeñas resuenan y vibran entre sí y así es como se afirman a sí mismas. Entonces, pues este es un gran ejemplo, por ejemplo, de lo que es la resonancia electromagnética. De acuerdo a nuestros jajamín, cuando un bebé está dentro del seno materno, está aprendiendo Torah. Recuerden que un feto está inmerso en un medio acuático. Y bueno, cuando yo escuchaba esto y era pequeña, pensaba yo que estos eran cuentos de abuelas y que era, pues, más que nada una linda metáfora para escuchar. Sin embargo, hoy sabemos que este medio acuoso está resonando
con otro medio acuoso en algún otro lado, son frecuencias electromagnéticas que se comunican entre sí. Y para eso tenemos al científico Jacques Benveniste, y dice que dos moléculas de agua se pueden sintonizar con la misma vibración, incluso a larga distancia, para resonar a la misma frecuencia y afectan a otras moléculas. Ahora, ¿cómo dijo? Tan sencillo como esto. Tienes un trinche o un tenedor de estos que vibran, o luego también están así y empiezan a vibrar. Le pegas con como martillito, son especiales para el ¡ting! Y empieza a vibrar. Le acercas otro pinche igual, otro tenedor, pero que no, tú no le has pegado, y tarde o temprano este y este, ¡ting! Por resonancia, empiezan a vibrar de igual manera. Así que de eso nos está hablando Benveniste. Lo vuelvo a repetir. Dos moléculas de agua se pueden sintonizar con la misma vibración, incluso a larga distancia, para resonar a la misma frecuencia, y afectan a las demás moléculas. A larga distancia, incluso a kilómetros de distancia. Los científicos entonces nos comentan que el agua tiene supermemoria. Benveniste también demostró cómo el agua retiene y pasa información bajo este concepto. Es la base de la medicina homeopática, de hecho. Una y otra vez, una doctora en una universidad de Irlanda, la doctora Madeleine Ennis, halló que grandes cantidades compuestas de compuestos diluidos en agua, sin importar que la solución haya sido tan diluida que ya no estuviera presente en el agua el ingrediente activo, seguía teniendo las propiedades, o sea, la información del ingrediente activo. Que el agua graba información incluso si es diluida, que fue exactamente lo que pasó con el fenómeno de la ampolleta con veneno y el agua de las ratas. Aparentemente no había habido contacto, y de hecho no lo hubo. El veneno estaba sellado adentro de la ampolleta, pero como se mantuvo en el medio acuoso, toda la información tóxica de la ampolleta y del veneno que contenía la ampolleta fue por resonancia pasada al matraz de agua, y así es como las ratas se envenenaron y murieron. Qué interesante. Y además, ¿cuáles son las implicaciones? Porque déjenme decirles que esto se relaciona mucho con el fenómeno de la micbe. Porque nosotros tenemos que meternos en una micbe que no sea agua de la llave, ni sea agua de la bañera, ni sea agua de la ducha? ¿Por qué tiene que ser un cuerpo de agua natural? Porque esa agua no está procesada, esa agua no sufrió todo el caos, estar absorbiendo el caos de las tuberías, de todo este mecanismo para purificarla. Es simplemente agua del cielo que se recolectó en un cuerpo de agua. Ahí está el secreto de la migre. Entonces, de alguna manera, nos reseteamos. Además de que, bueno, la palabra mime, él tiene 40 porque tiene una mem, 40 con otra mem y una yud, que nos da un total de 90. 9 es la gimatria de Emet, que es verdad. Pero además, Maim, que empieza con Mem, es transformación. Una cuarentena, 40 días, 40 años en un desierto. 40 es el número por excelencia de la transformación. De hecho, si tú estás muy cansado, te metes en una ducha y sales distinto, ¿o no? O luego dicen lavar las penas, porque es también un cliché para decir que estás transformando las penas. Muy bien, entonces sigamos. También es muy conocido, por ejemplo, los experimentos del doctor Masaru Emoto en Japón. Esto ya tiene, fueron de los 80,
del siglo pasado, imagínense. El doctor Masaru Emoto es un experto investigador de agua y está en Japón. De hecho, él fundó el Instituto Emoto. Y el doctor Emoto sometió al agua a vibraciones de las palabras que se dicen. Es decir, que a un contenedor de agua, él comienza a hablarle con distintas palabras. Además, recuerden que pues, el sonido también son vibraciones, ¿no? Entonces, a un cuerpo de agua, a un contenedor de agua, le empezó a hablar palabras con enojo y de enojo. Y al otro le empezó a hablar palabras de compasión. Una vez que estuvo hablándoles a estos recipientes con agua, los congeló y después tomó un poquito para verlo abajo del microscopio. Y curiosamente, las palabras que se le hablaron al agua con enojo y con malas emociones, una emoción también es energía en movimiento, pues nos dan esta figura amorfa y un tanto caótica, mientras que del lado y derecho vemos un lindo cristal hexagonal que dice compasión. Y ese experimento lo estuvo haciendo con varias cosas, con varias palabras. Aquí está un cristal de amor. Entonces, si somos un 70% aproximadamente de agua, ¿qué nos pasa cuando nos hablamos a nosotros mismos o cuando escuchamos a alguien más? De ahí la relevancia de escoger nuestras palabras. Las palabras que te dicen tienen mucho peso, las palabras que tú te dices y las palabras que les dices a los demás. Yo te invito a que escojas las palabras que dices en general. Tienen una connotación negativa, una connotación positiva, porque las palabras tienen peso y lo estamos viendo aquí de una manera medible, observable y cuantificable. Pero ¿qué crees? Aún hay más. Entonces, vamos con las siguientes partes. El experimento de 30 días. Esto lo hice con mis alumnos cuando daba clases. Tomamos 3 vasos con arroz cocido o crudo y agua. Y a uno se le habla con amor, al segundo de manera despectiva y al tercero se le ignora. Puede ser cocido o puede ser crudo. Hay quienes lo hicieron con cocido sin ningún condimento, el puro arroz en agua, y hay quienes lo hicieron con arroz crudo. Y a cada uno se le habla de manera amorosa incluso se le puede pegar una etiqueta de manera amorosa, al segundo de manera despectiva y al tercero completamente se le ignora. ¿Y cuál crees que fue el resultado de esto? Pues que la información se graba este experimento, la información se graba en esta agua y el agua tiene que ver con el arroz, ¿no? Entonces, al arroz que se le habló con amor, se echó a perder de una manera más amable. Al que se le habló de manera despectiva, olía más mal, se puso un poco más negro. Pero el más afectado fue al arroz, que completamente se le ignoró. Entonces, imagínate cuando nosotros ignoramos a los que viven bajo nuestro techo, nuestros hijos, nuestra pareja. Es muy importante hablar amablemente con las personas que están adentro de nuestra casa, que conviven con uno mismo. Mm. Otra cuestión muy interesante es que Leonid Izbekov, perdón, jefe del laboratorio de investigación del Instituto del Agua en Rusia, comenta que no nada más es hablarle amablemente al agua, sino que también cuando escribimos algo en una hoja de papel y lo aplicamos al agua, podemos ver que los cristales de agua cambian de forma. Significa una transformación del agua misma. Entonces, en forma de cristal, el agua refleja el poder de la intención debajo de nuestras palabras.
Imagínate si tú vas por la vida con una camiseta que dice loser, o si tú vas por la vida con una camiseta que diga odio, o si tú vas por la vida con una calavera que signifique la muerte. ¿Sí me entiendes a dónde va esto? Tiene muchísimas implicaciones y es sumamente importante que uno escoja las etiquetas que uno le pone a los contenedores donde uno toma alimentos, que uno se fije bien en las palabras que uno diga, porque somos creadores todo el tiempo, somos co-creadores con Akadosh Baruj Hu, y estas cosas definitivamente tienen un peso y un peso muy fuerte sobre todo nuestro entorno, sobre los demás. Y bueno, ¿acaso cuando nosotros decimos una verajá en nuestros alimentos, es que en su mayoría estamos cambiando la estructura molecular de los alimentos? Ya ven que los alimentos en muy altos porcentajes tienen agua. Entonces, cuando decimos una verajá, cuando decimos una bendición, ¿estamos cambiando su estructura molecular? ¿Acaso cuando uno dice Birkat Hamazon, cuando uno agradece los alimentos, estamos cambiando la forma en que los absorbemos? Entonces, pues nos dice Benveniste y nos dice el doctor Emoto que el agua se comporta como una computadora con información. Tú le pones música de Mozart y se empiezan a formar estos hermosos cristales. ¿Y qué pasa con la música de metalera? Forman cristales caóticos, forman formas amorfas. Entonces, recuerda que de acuerdo a cómo forman sus moléculas, sus grupos de moléculas, estas funcionan como bancos de memoria, como un alfabeto. El agua escucha, recibe y graba la información de donde se encuentra. Entonces, te invito a hacer este ejercicio. Ve al espejo y vete. ¿Y qué ves? ¿Qué dos cosas puedes decir buenas de ti? ¿Qué dos cosas, cualidades físicas y dos cualidades internas del ser puedes decir de ti? Es importante que te lo digas, es importante que lo internalices. Y bueno, algunos datos más de Dr. Andrew Newberg y Mark Waldman. Una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión genética de nuestro ADN y el tálamo en nuestro cerebro, y con el tiempo el cambio en nuestro cerebro afecta cómo percibimos la realidad y lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de nuestro entorno, lo que pensamos de lo que es. Una sola palabra tiene el poder de influenciar nuestra fisiología, cambiar nuestra expresión genética y con el tiempo cambiar nuestra masa encefálica, nuestras conexiones neuronales, y esto afectará cómo nos percibimos a nosotros, cómo percibimos a nuestro entorno, cómo percibimos a los demás y por supuesto cómo percibimos nuestro futuro. Impresionante. Y bueno, como dice Greg Braden, tenemos que usar nuestro valor y arrojo o nos dejará. Tenemos que utilizar nuestros superpoderes y esto es sumamente importante. Dios nos dio superpoderes y no lo sabemos. Superpoderes para construirnos o destruirnos, para construir el mundo, para destruirlo. Es muy fácil quejarse y echar la culpa a nuestros gobernantes, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para perpetuar el problema? Así que te lo voy a leer de nuevo. Tenemos que usar este valor y arrojo de usar nuestros superpoderes, porque si no, se adormecerán. Qué lindo de este queridísimo Greg Braden. Y bueno, lo que nuestros jajamim nos dicen, administra tus palabras, todo lo que hablas se graba en tu sistema y alrededor, en tu alrededor. Hazte responsable de cómo hablas, porque estás no solamente afectando a tu persona,
sino también estás afectando a tu entorno y pues hay que ser ante todo sumamente responsables. Las fuentes son de Lynn McTaggart, del Instituto Emoto en Japón, de Greg Braden y de nuestros Jajamín. Te mando un abrazo, espero que te haya gustado esta clase, déjame tus comentarios. ¿Y qué te dejó esta clase? Ponme aquí abajo en los comentarios que, cómo vas de hoy en adelante, qué cambios vas a hacer con respecto a esto que acabas de aprender. Te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.